bien grande. Mm. Eh, ¿Hay examen esta semana también? Sí. Ah, por eso están haciendo las fijas, pero ¿para qué? No han dado, a ver, he visto la fila D, la E, la B, que falta entonces la A y la C. ¿Qué? Pues estoy tronado. Perdón, pero de exámenes, de fechas, ya hace tiempo, no sé, solo sé de mi curso y punto. O sea, otros postulantes a otras carreras van a dar recién esta semana. A ver, debe estar lag mi internet, o no me escuchan. Miss Miriam, Sí, profe, falta dar de medicina a los que van para el área de salud, que es la A, y el área de ingeniería, que es ingenierías. la C. Esas carreras Ah, está faltando. solo por la duda, Miss. ¿Acá habrá algún infiltrado? O sea, ¿hay alguno que acá que se iba a dar? Debe, ¿no? No nos han comentado los chicos. Sutilmente, sutilmente. Ya no se preocupen. Y bien, muchachos, si ustedes vieron el examen de admisión, bueno, el primero estuvo bastante teórico. Diría que dos preguntas teóricas, pero lo demás accesible. Y el examen de esta semana, o sea, del domingo, perdón, estaba muy fácil. No sé si lo viste, ¿no? Entonces, tus opiniones varían según tu preparación. Si tú lo ves fácil o difícil, yo lo vi fácil, pero ya depende de ti, ¿no? Cómo te estés preparando, cómo lo hayas visto. Entonces, así como varios alumnos internamente me pueden consultar cuando tienen este tipo de dudas sobre las preguntas normal, ¿ya? Bien, muchachos, vamos a empezar entonces el día de hoy. Eh, mm, Solamente déjenme habilitar las preguntas, yo las debo tener acá. Ya se los van a hacer llegar a ustedes, no se preocupen, es un momentito. Entonces, hoy arrancamos con el tema, el verbo. Ayer, bueno, la semana pasada hicimos el pronombre en toda su dimensión. Entonces, nos mandamos, actívate campeón, trabajamos el verbo. ¿Qué cosa viene a ser el verbo dentro del idioma, no? Definamos siempre por cuatro disciplinas, pero siempre acordándonos, ¿no? Siempre acordándonos de que el verbo es una categoría gramatical que por lo general nos indica una acción. Por ahí vamos a recordarlo, ¿no? Mira, un pequeño detalle antes de comenzar, antes de seguir, es indicar que generalmente indica una acción, ¿sí? Pero, ojo, tiene que ser conjugada, ¿sí? ¿Cómo es esto, profesor? Si, por ejemplo, yo digo, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál es verbo? ¿Cuál es verbo? ¿Mm? Vamos a activarte, campeón. Apuente, porque tenemos el tema extenso. Eso, Guamaní. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si un examen de admisión nos dice, ¿no? Separe las palabras que son consideradas verbos plenamente. Uy. Y te vienen así, ¿no? Ya, entonces, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. El profesor te dice que generalmente es una acción, ojo, puede ser más cosas. ¿Sabes?
pero por lo general es una actividad, a eso voy. Pero, todo, profe, todos indican una actividad, sí, pero tiene que ser conjugados. El que sea conjugado quiere decir que tú puedes, por más que en la realidad no se pueda, quiere decir que tú puedas hacer cambios dentro de sus desinencias o dentro de sus componentes. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Mira, los cambios van a aparecer cuando tú usas tus pronombres. Yo, tú, él, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos, mira. Yo morir, tú morir, él morir. El morir es otra cosa, ¿no? Yo pateado, tú pateado, él pateado. Yo llorando, tú llorando, él llorando. Yo caminé, tú caminé, él caminó. Perdón, yo caminé, tú caminé, él caminé. Pero me doy cuenta de una cosa, ¿no? De que funciona con el yo. Este es el único verbo. ¿Me dejo entender? A ver, voy a hacer otro caso. A ver, a ver. Chicos, verbo. Verbo. No demores. Verbo. Ah, acá dice an, no dice en. Perdón, salió mal. Dice an, ¿ya? Me salió peor. Ya, sí. ¿Lo demás de acuerdo? A ver qué dicen los demás. Los demás no hablan de opinar. Profe, yo el día del examen recién voy a... Ya, entonces lo cierto es, vamos a ver otra vez lo que te dije. Recuerda que esto, así como singular, tiene plural. Ujú. Entonces, yo han vuelto, tú han vuelto, él han vuelto, nosotros han vuelto, ustedes han vuelto, ellos han vuelto. Este es un verbo. Yo he escrito, tú escrito, nosotros escrito, ustedes escrito, no es un verbo. Yo habiendo jugado, tú habiendo jugado, no. Ellos habiendo jugado. Yo mirado, tú mirado, no. Solamente es la uno. Quiero que comiencen a entender. Para que sea un verbo, tiene que ser capaz de ser conjugado con cualquier pronombre. Y tiene que tener esos cambios. Los cambios vas a determinarlos según vayas conociéndolos en el camino. Una última, ¿ya? A ver. Aquí dice ha habido.
Chicos, verbos. ¿Qué dice lo demás? A ver. Aparte, Cristín. Para mí es fácil seguir y empezar rápido. Ya, Angelo, lo máximo. Perfecto. La mayoría ha quedado de que el verbo es la 4. ¿Por qué? Mira, va a llorar ¿quién? Ella o él va a llorar, ¿ves? Cumple, si es correcto. ¿Por qué no la 1? A ver, Armando, yo Armando, tú Armando, él Armando, nosotros Armando, ustedes Armando. Eso parece un poco primitivo, ¿no? Pero no va a ser un verbo por eso. No se puede decir yo Armando, tú Armando, él Armando. Sí, puede decir yo estoy Armando, ahí sí, pero no solo Armando. Haber mirado, yo haber mirado, tú haber mirado, nosotros haber mirado, ustedes no, tampoco, muy primitivo. Ha habido también era un verbo, ¿no? En este caso hay un detalle, ¿no? Yo no le puedo poner un pronombre directamente, aunque se pueda en la teoría. Mira, él ha habido, ella ha habido, o sea, no debería ponerse, pero se puede hacer la conjugación. Lo que pasa es que este es un impersonal. Es como decir hubo. Entonces, esta es una formación especial que si bien no acepta un pronombre, sí se da la conjugación. Esto también era, sino que es impersonal. Bien, en síntesis, concluso no, pues no, yo concluso, tú concluso no. Con esto, ¿qué te quiero decir? Es que un verbo, generalmente, a menos que sea impersonal, tiene que ser capaz de ser conjugado, ¿ya? Y si no, profe, y si no lo puedo conjugar, no es un verbo. ¿Qué cosa es? Es otra cosa que podría ser un verboide. Eso lo vamos a ver al final. Vamos, repito. Bien. Por la semántica, chicos. Como tú sabes, ¿no? Profe, miró, amó, creció, enfermó. Generalmente un verbo nos indica, pues, ¿no? Semánticamente puede indicar, por lo general, indica una acción. Pero esta acción se puede separar, como también podemos decir, amó, un sentimiento. Miró es una acción. Como podría ser también creció, que ya no es un sentimiento ni una acción, sino es un proceso. O enfermó, que ya no es un proceso, sino es un estado. Entonces, digo lo siguiente. Por lo general, un verbo nos indica una acción, pero también puede indicar varias cosas, ¿ya? Como acción, sentimiento, estado, pasión, final. Por la morfología, violentamente, quiero que te fijes. Mira cómo el verbo roer, ojo, no es un verbo, roer no es un verbo, sino que es la forma primitiva. Dicen verbo roer, pero no es un verbo, sino es la forma verboide. El verboide roer, ¿cómo se conjuga? Mira, cuando se conjuga ya se vuelve verbo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Es que un verbo es una palabra variable. Y eso quiere decir que tiene accidentes, ¿sí? Tiene cambios. Y debes recordar lo siguiente, o sea, tiene que estar conjugado, ¿ya? Profe, ¿y cómo conjugo? Le pone pronombres, nada más. Continuemos. Según la lexicología, eh, la forma primitiva del verbo, que se llama verboide así, por si acaso, la forma primitiva. Lo que pasa es que muchas veces se usa el verboide para indicar el verbo, porque es un verbo primitivo,
Sin embargo, hay que diferenciar de todas maneras, ¿ya? Un verbo se conjuga, en cambio, un verboide no se conjuga. Este es un verboide, lo consideran como verbo. Decimos lo siguiente. Yo troleo, tú troleas, troleamos. ¿Qué estoy verificando, no? La palabra troll viene del inglés y se generó. Por ejemplo, tenemos otras palabras, por ejemplo, whatsappeo, tiktokeo, no sé, facebookeo todavía no está, pero pronto. Según esto puedo decir lo siguiente. Yo puedo crear un verbo. Entonces, un verbo tiene inventario abierto. ¿Bien? O sea, se pueden generar nuevos verbos. Tú puedes crearlos. Y verifiquemos aquí. Sintácticamente, decimos lo siguiente, chicos. María logró perder sus lentes. Una pregunta, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo ahí? Exacto. A ver, mucho cuidado, ¿eh? Aquí el verbo es el que está conjugado. El que está conjugado es logró. Exacto. Entonces, hacemos lo siguiente, bien. Sujeto, predicado, que logró perder su lente, lo logró, objeto directo. María, núcleo de sujeto. El verbo logró, este es el verbo, ¿eh? Va a cumplir la función de núcleo del predicado. Es la palabra más importante. ¿Sí? Ahora, perder sus lentes, lo que pasa es que perder cumple función de proposición y eso es algo que más adelante lo veremos. En la sintaxis, o sea, en el análisis de la oración o de las estructuras, todo verbo va a funcionar como núcleo de predicado, la palabra más importante de predicado, NP. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, Salón? ¿Una consulta? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, sin miedo. Pregúntame. Pregúntame que a veces muero una manzanita, es por una cuestión de la gastritis, que tengo que matarla. O me mate ya mismo. Dime. ¿Alguna consulta aquí, profe? Esto no entiendo. ¿A qué se refiere con esto? Profesor, en morfología también, también existen los accidentes con el ar, ir, ¿no? Hay Buen detalle. Muy bien. Ya. Como tú dices. Bien. En morfología, ya que estás hablando, ¿no? Hay sufijos verbales. Dentro de morfología, hablando así, ya en el plano morfológico, tú sabes que la morfología estudia los morfemas y los morfemas tienen clasificaciones, ¿no? Uno de ellos son los sufijos. Hay prefijos, sufijos, raíces, infijos. Ya. Dentro de los sufijos verbales se consideran al ar, et, ir. Estos de acá, como su mismo nombre dice, generan nuevos verbos, pero no son exactamente verbos, sino lo que generan son verboides. Ya, esos verboides generan nuevos verbos cuando se conjugan. Y nos dice la teoría de que si el sufijo verbal termina en ar, es la primera conjugación, en tener segunda conjugación y ir tercera conjugación. Profesor, no entiendo. Ya, mira. Por ejemplo, si yo digo, profesor, amé, esto provino en la forma de verboide, provino de amar. Entonces yo digo, este de acá es un verbo de primera conjugación. Por si te preguntan la conjugación, ¿no? ¿A qué conjugación pertenece este verbo? Cuando está conjugado,
esto de acá provino de amar, entonces pertenece a la primera conjugación. Si te preguntan, deme un verbo de tercera conjugación, pues no, tú puedes decir muero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto provino de morir. Entonces, está muy bien lo que tú dices. Las conjugaciones ar, er, ir son también llamados sufijos y generan verboides. Es más, ¿sabes qué? Te voy a decir de frente el nombre de este verboide. Cuando terminen estas palabras, se llama infinitivo. Profesor, ¿y cómo hago que el infinitivo se vuelva verbo? Sencillo, lo único que tienes que hacer es esto. Conjugarlo. Ahorita vamos a ver, espero que lleguemos. Muy buena pregunta, campeones. En la morfología también tiene esos cambios. De primera, segunda y tercera conjugación. Lo máximo. Ahora, conozcamos, repito, las partes de un verbo. Un verbo, por lo general, tiene dos partes bien específicas. Esas dos partes, miren muchachos, si yo tengo, por ejemplo, caminaban, ¿no? Que está aquí. De por sí en el ejemplo ya está. Incluso caminé nomás. Yo me doy cuenta, ¿no? Profesor, caminé viene de la raíz camín. Y ahora le voy a poner camine nada más, ¿ya? Esta de acá. Esto de acá es también una parte del verbo. Y ahora, chicos, una pregunta. Si yo quiero este verbo en plural, ¿cómo sería? Este verbo en plural, ¿cómo sería? Dilo, hilo. Este verbo en plural. Aquí se camine. ¿Cómo sería en plural? Pero con la misma terminación. Ya. Puede ser caminemos. Exacto. Hay otra forma también. Caminemos, una. Hay otra. Es muy fácil. Solo tienes que agregar algo más. Un morfema más. En el modo de mandato. Camines está en singular. En el modo de mandato para varios. ¿Ustedes? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes caminaron? ¿Ustedes caminan? No. Ustedes, ahorita quiero que ustedes... ¿Es en serio? Ahorita quiero que ustedes caminen, gracias. Caminemos también está bien, ¿eh? No hay problema, también podrías poner caminemos, ya, pero solo que ya serían nosotros caminemos. Entonces digo lo siguiente. La parte que tiene la base se llama raíz, como tú ya lo ves ahí. Y la parte que va a cambiar, que nos indica a veces un accidente y otro accidente, como el plural aquí está N y estamos, eso se llama desinencia. Un verbo entonces está formado por una raíz y una desinencia. Recuerda que la desinencia es la famosa conjugación. Acá vas a encontrar más cosas, ¿no? Por ejemplo, dice vocal temática. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Lo que pasa es que, te lo explico una vez, mira. Por ejemplo, yo digo, ella ama. Si yo divido ama, es así. Esta A me indica en qué conjugación estoy. Profesor, ¿y cuáles son las conjugaciones? Son tres. Ar, er, ir. Este es de primera, segunda, tercera. Como es una A y viene de ar, yo sé que estoy en la primera conjugación. A la vocal que te indica la conjugación, eso se llama vocal temática. Claro, pero eso no pregunta, no tengas inconveniente, ¿no? Algunos verbos te regalan la vocal temática.
Por ejemplo, caminen no tiene vocal temática porque tendría que ser una A, porque todo viene de caminar. Pero a todo, cada uno de ellos se le dice desinencia. Una desinencia y otra desinencia. Bien. Entonces, ya tú sabes, un verbo tiene desinencia y tiene raíz. A diferencia de un sustantivo, de un adjetivo, la desinencia vendría a ser, escúchame, esto bien claro. La desinencia termina siendo un flexivo. ¿Sí? Solo que este flexivo de aquí es especial. Este flexivo, que lo vamos a llamar desinencia, no indica dos accidentes, brinda 5 accidentes. Entre los dos brindan 5 accidentes. Y es por eso que a la desinencia tiene otro nombre más. También se le dice morfema amálgama. ¿Sí? Es aquel morfema que no es capaz de indicarnos 5 accidentes. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos ahí. Por ejemplo, lloré. Acá tengo una amalgama, una desinencia o morfema amalgama. ¿Por qué? Porque nos va a indicar 5 cosas. Desde qué persona, desde el número, desde un accidente más que te voy a decir ahorita, pero al final nos va a indicar 5 accidentes. Acá tengo dos desinencias. Por lo general, no uno indica los 5, pero entre los dos suman los 5. Listo, profesor. Continuemos rapidito. El tipo no va a ganar. Un verbo posee 5 accidentes, como tu manito, 5 accidentes, ¿ya? Dentro de los cuales tenemos al número, mira, al número, tenemos a la persona, tenemos, mira, el modo, el aspecto y el tiempo. Esto sí es típico de las preguntas de examen de admisión. Entonces, recuerda, un verbo tiene 5 accidentes, como tu manita. Debes recordar lo siguiente. El modo, el aspecto y el tiempo son propios del verbo, por eso se le dice que son privativos. Privativos del verbo, ¿ya? En cambio, el número y la persona los tiene cualquier otra categoría, por ejemplo, el pronombre o el sustantivo. Exacto, Guamani. ¿Cómo que accidentes? Buena pregunta. Recuerda que... No se ocurre esto. Un accidente, campeón, no es nada más que un cambio. Entonces tienes 5 cambios. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, te explico. Por ejemplo, lloramos. Yo corto el verbo y digo lo siguiente, ¿no? Sería llor, raíz, a, llora y lloramos. Chicos, yo sé que este accidente de acá, o sea, este cambio, esta modificación, me indica, pues, ¿no? La persona, en qué persona estoy. Puede indicar también, en este caso, el modo. Incluso me puede indicar también el aspecto. Pero a lo que voy es lo siguiente. Estos 2 accidentes me van a indicar al final 5 cambios. Vamos a hacerlo con un verbo más tranquilo, para que no tengan confusión con este, porque tiene 2 desinencias. Por ejemplo, miro. O miré. Empecemos, mira, rapidito. Primero la persona y el número. ¿En qué persona está miré? Primera, segunda o tercera persona. Está en primera persona, ¿ok? ¿En qué número está? ¿Singular o plural? Está en singular, ¿ves?
Ahí ya tienes 2 cambios, 2 accidentes. Sin embargo, nos faltan 3 más. Ya. Esos 3 accidentes que vamos a conocerlo recién, cómo analizarlo, ¿ya? Pero lo que voy, va a tener en total 5 cambios. O sea, Guamaní tiene 5 accidentes, ¿ya? En lingüística un accidente no es que se caigan, ¿ya? Sino que es una modificación. Bien. Vamos entonces. Ay, no sé por qué siento que borré todo. Vean lo que hice. Ya más fácil. Ahí, ojo, hagáis 2 desinencias, 1 y 2. Bien. Estos son los accidentes privativos. Y recordemos que tenemos 5 cambios, ¿ya? La persona y el número es fácil reconocerlo. Trabajemos con el privativo, el modo. El verbo tiene 3, escúchame, 3 modos. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Lo que te voy a pedir a ti es lo siguiente, ¿no? Es que aprendas a reconocer con un método que te voy a indicar. Generalmente el modo indicativo nos da un verbo que nos indica solamente que algo ocurrió, sea afirmativo o negativo, un hecho. El modo subjuntivo nos indica la probabilidad o posibilidad de que algo pasase. Y el modo imperativo nos manda, nos ordena. Entonces, vayamos a un caso, ¿no? Por ejemplo, este examen que vas a dar, profesor, yo aprobé el examen. No estás indicando un hecho. Una posibilidad, profesor. Ojalá que yo, ojalá que apruebe el examen. Y mandado, un orden. Oye, ¿sabes qué? Anda, aprueba ya. Aprueba, aprueba. Pero, vamos a dar tu método. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el método así violentón? Sí, estamos a tiempo, estamos a tiempo. El método violento va a ser el siguiente. Escúchame, por favor. Para reconocer el modo indicativo, antes del verbo vas a escribir esta frase. Es cierto que. Y le vas a agregar el verbo. ¿Sí? Entonces, ¿me puedes ayudar? Digo, es cierto que, súmale un verbo, el que tú quieras, pero que tenga sentido. Es cierto que, dime, un hecho, cualquier hecho, pero que cumpla con la frase que dije. Es cierto que lloraste. No sé si lloraste, quítale esa S para nunca, nunca le pongas esa S. Es cierto que lloraste, ¿correcto? ¿Qué más? Es cierto que... Es cierto que... Incluso puede ser lo largo, ¿eh? Es cierto que... Vamos, sin ánimo de incomodar. Exacto, Melanie, pero solamente ahí tengo un verbo. Es cierto que caminamos. El juntos ya no es un verbo. Ese juntos es un adjetivo. A ver, ¿qué más me dice? Incluso puede hacerlo con más de una palabra, pero que equivale a un verbo. Un verbo. Es cierto que... Es cierto que ha habido problemas, correcto. Es cierto que ha habido inconvenientes. Es cierto que ella no te ama. Ama nomás. Es cierto que voy a ingresar separado. ¿Ves? Fácil. Ahora,
El método para indicar el subjuntivo. El método va a ser que tú escribas esta palabra. Si no está, bacán, tú la pones en tu cabeza. Oye, ¿qué estoy haciendo? Ojalá y le añades el verbo. Entonces, chicos, ojalá, ayúdame, suelta modos subjuntivos. Ojalá. Ojalá llore, correcto. Ojalá. Ojalá ingreses, exacto. Ojalá. Incluso puede ser en plural o también a futuro. Ojalá hubiera ingresado. Ese hubiera también está. Ojalá hubiera pan. Ojalá hubieses ingresado. ¿Qué más tal vez te sale? Como el último, la última forma. Ojalá ganase. Excelente. La última forma mía con el voy a ingresar. Ojalá y tú. Ojalá vayas a ingresar. Entonces, chicos, el método no te falla. Incluso a veces en la oración ya te viene con el ojalá. Ojalá pruebe, ojalá ingreses. Ojalá ganases. Ojalá yo ganase. ¿Ves? Fácil. Ya, en el imperativo no manches. Pues. Ahí sí no te vas a mandar, pues, ¿no? Ahí sí aprueba, vete de mi vida, por favor regresa. Lo que vas a hacer es un método, es una oración exhortativa, ¿sí? ¿Sabe qué, chicos? Dice, no, lárguense. Ya está. Bien, para terminar solamente, dentro del modo indicativo, hubo un cuarto método, un cuarto modo, perdón, que se llamaba modo potencial. Ese modo potencial, por lo general, indica futuros y terminaba en día. Por ejemplo, ¿no? Profesor, mañana yo ingresaría. Profesor, mañana yo mataría. Mataría por ti. Perdería. Sufriría. ¿Ya? Y ese modo potencial actualmente se encuentra dentro del indicativo, ¿ya? Porque mira, es cierto que ingresaría. Es cierto que mataría. ¿Ves? Entonces, anota estos métodos van a hacer que tú ingreses a cualquier universidad, ¿no? Sea UCB, sea a las peruanas, todo. Cualquiera. Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda? Vamos a la mitad. Es ni la mitad. Al 30%. ¿Tienes algún verbo, profe? ¿Y este verbo cómo puede ser? No sé, profe. ¿Y esto en qué estaría? Acá. Recuerda, no le pongas esa S en la segunda persona. Cuando tú dices, por ejemplo, siempre decimos nosotros cuando jugamos partido, oye, jugaste mal. No. En la segunda tenemos esa mala manera de poner la S. No. Tú, profesor, tú lloraste por mí. No. Tú lloraste. Tú amaste. No amaste. Excepto en el verbo vestir. O sea, si tiene que ver con vestir, con el infinitivo vestir, de ahí sí sale. ¿Sabe qué? Tú vistes. Tú vistes bien. Del verbo vestir. Ahí sí se puede la S. ¿Ya? En los demás casos, no la guanees. ¿Sí? A ver si me ayudas a reconocer rapidito. Yo te digo qué verbo y vamos a reconocerlo rápido. ¿No? Espérate. Ya. Medio argentino, reconoceme. ¿Dónde estaría? Imperativo, muy bien. Ha estado. Ha estado. El galán Gianfranco de dieta ha estado. Es cierto. Oh, es cierto que ha estado, ¿ves? Es un indicativo. Ojalá ha estado, ¿no? Cuidado, cuidado. Oyera.
Oyera. Claro, ese recontra subjuntivo. Ojalá oyera, ¿ves? ¿Te diste cuenta, si no? Pegues. Pegues. Ojo, pegues, no estoy diciendo otro verbo. Pegues. Ojalá pegues, ojalá me pegues incluso, ¿no? Subjuntivo. No te reproduzcas, reproduzcas. No te reproduzcas. Exacto, es imperativo, que está mandándote que no lo hagas. Tuviste. Indicativo. Indicativo, muy bien, campeona. Fuésemos. Subjuntivo. Exacto, es un subjuntivo. Ojalá fuésemos. No dejes. Imperativo. Imperativo, muy bien, Melanie. Golpeases. Subjuntivo. Subjuntivo, muy bien. ¿Qué sería? Sería. Indicativo. Es un indicativo en modo potencial, correcto. Pues, obviamente está incluido. Y bueno, abrázame, he dicho. Abrázame. Imperativo. Imperativo. Entonces, muchachos, en verdad, el examen no es complicado, solo que tú tienes que tener facilidades, ¿no? Métodos es más rápido. Bien, acá, espérate, ¿qué es esto? Acá hay más modos, pero si hacemos el modo, ahorita vamos a morir con el tiempo. Tenemos clase de verbo hasta 1 y 2. Ya. Otro punto complicado es el aspecto. Recuerda, estamos haciendo los 3 privativos, modo, aspecto y tiempo. En el caso del aspecto, en San Marcos trabajamos con aspecto perfecto e imperfecto. Perfecto como él, imperfecto como él también, ¿ya? ¿Qué pensaste? Sí. Vamos a de frente definirlo porque si no vamos a morir. Mira. Por lo general, el aspecto perfecto nos indica que la acción, escúchame, por lo general, la acción ha culminado, ¿sí? Ha terminado, ya no se sigue dando. Del aspecto imperfecto que la acción aún no culmina. ¿Qué te parece si en base a esa teoría les hago ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo, Manuel está dictando, que equivale a decir dicta, ¿no? Chicos, ¿en dónde estaría? Perfecto, imperfecto. Recuerda, perfecto, acción terminó. Imperfecto, acción continuó. Esto es imperfecto. Profesor, Guamaní, abandonó a su novia. Abandonó. Perfecto. Es perfecto. O sea, es lo perfecto que la abandone. Acuérdate más o menos de Celia. Cel era perfecto cuando dejó de convertirse. O sea, cuando terminó. En cambio, era imperfecto cuando estaba todavía en proceso. Más o menos la idea te puede ayudar. Bien. Entonces, vamos a otro caso. Si digo, profesor, lloraré por ti. Imperfecto. Es imperfecto. Profesor, ¿por qué es imperfecto? Si es en futuro. Ya, pero con más razón. Todavía no se da la acción. O sea, no puedo decir que ya ha terminado. ¿Ya? A ver, vamos a otro caso. Profesor, estudiamos hoy. Perfecto. Buen detalle. Este de acá, lo que pasa es que este de acá tiene una doble posibilidad, Melanie. Puede ser estudiamos pasado y estudiamos presente. Entonces, nos puede dar esos dos juegos, ¿no?
No puede dar esos dos juegos, es verdad. Puede ser perfecto o imperfecto. Mejor no hubiese puesto este verbo. Eso se llama homonimia paradigmática. Pongo otro último. Profesor, mi perro murió, profesor. Perfecto. Es perfecto. Ya, entonces ya está. Literalmente, eso es todo. Pero va a haber una complicación. Va a haber una pequeña complicación. Un ratito, agua. Seco acá. Y mira, el aspecto perfecto dice acción culminada. Por ejemplo, no, me ha abandonado. El verbo es ha abandonado, la acción se culminó, está en perfecto. Ya no se sigue realizando, acabo, no hay problema. Por ejemplo, otro, te quise, o sea, ya no te quiero, te quise. Incluso tiempo pasado, ayuda más todavía. Acción culminada, perfecto. Es fácil. Ahora, en el imperfecto, acción no culminada. Por ejemplo, ahora llevo, o sea, lo estás haciendo recién. No está terminando, se sigue dando. Esto es imperfecto. Ahora, te estoy llamando, no has dejado, lo sigues haciendo. Entonces, imperfecto. Vamos bien, hasta que la malogran acá. Dice, acción culminada o por culminar, o sea, en el futuro. Pero con mayor posibilidad. O sea, profe, en el futuro algo se puede dar con más probabilidad o posibilidad, claro. Y en cambio, en el imperfecto dice, también dice, o por culminar con menor posibilidad. O sea, en el futuro se va a dar más, y en el otro se va en el futuro, puede darse menos. Sí. ¿Y cómo reconozco esto? Con esto. El verbo haber. Si encuentras el verbo haber, estás en modo perfecto, en el futuro. Por ejemplo, profesor, en 3 días haber robado el banco. Ah, ya, profesor, ya, más o menos habré robado. Entiendo que sí lo vas a hacer. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, en días ingresaré a San Marcos? Ya ingresaré. Está bien, bacán. Entre habré ingresado e ingresaré, habré ingresado, si hubiese puesto con ingresar, habré ingresado me da más posibilidad de que se culmine. En cambio, ingresaré me da 50-50. Entonces, voy a lo siguiente. Si ves el verbo haber, en este caso más un verboide, o para ser más claro, si el futuro está con haber, estamos ante el aspecto perfecto. Por eso dice futuro compuesto es este de acá. Tienes que tener el verbo haber. Y si el verbo se encuentra con un solo elemento en futuro, si está en un solo elemento en futuro, sin pensarlo 2 veces, de arranque es imperfecto. Si campeones, recomendación, acuérdate, acción culminada, acción por culminar. Y lo del futuro, bueno, recordar que si es compuesto con haber, perfecto. Y si no tiene haber, imperfecto. Esto de acá que ves aquí, lo voy a indicar con el tiempo. A ver, vamos a reconocerlo, ¿ya? Para que no haya tanto rollo. Vete. Acá no sale. Profesor, me enamoraré o nos enamoraremos. Enamoraremos. ¿En qué aspecto está? ¿Perfecto? Imperfecto. Enamoraremos. Futuro. Perfecto. Imperfecto. De un solo elemento. Ya pues. ¿Ves? Profesor, llevo el curso hoy día. O llevo a mi perro a la veterinaria. Perfecto, imperfecto.
¿Estás pensando? Imperfecto. Es imperfecto. Profesor, nosotros, ojo, voy a poner esa palabra que te va a ayudar. Ayer jalamos el curso. Perfecto. Perfecto. Profesor, pronto habremos perdido todo. Perfecto. Perfecto. Y acá hay un detallito que no te enseñé. Lloraba. Sé que me vas a decir. Sé que me vas a decir perfecto. Sin embargo, hay algo más que me olvidé decirte y casi se me pasa. Casi se me pasa. Por favor, último dato aquí en imperfecto. Escúchame. Último dato. También siempre va a ser imperfecto. Escúchame. Si tienes el pretérito o el pasado que termine en aba o ia. ¿Sí? Aba o ia. Siempre va a ser imperfecto. Todos los casos. Profesor. Estaba imperfecto. En pasado. Perdía. Imperfecto. Ah, profesor. Cantábamos ayer. Cantaba. Imperfecto. Apúntalo en tu cuadernito. Terminación aba, terminación ia. Pasado siempre va a ser imperfecto, siempre. Profe, pero eso no indica una acción. Esa acción ya pasada ya debería ser perfecta. Lo que pasa es que en verdad no indica una acción culminada. Indica una acción que se estaba culminando. El aspecto no es el mismo tiempo, pues si no tendrían el mismo nombre. Entonces, acuérdese por favor, a Bahía, imperfecto. Antes de seguir, deberíamos tener una pregunta por acá, semejante a esa. Antes de continuar con el tiempo, estamos en el aspecto A. Vamos a hacer algunas preguntas para sentir ese calor de una pregunta de admisión. Pregunta de examen de admisión. Espérate. Dice, el verbo es una palabra que indica acción, estado, ya. No me dijiste mucho. Funciona como núcleo, ya. La pregunta acá. Señale la opción que presenta más verbo. ¿Puedes intentarla hacer? Recuerda que tiene que ser conjugado. Ayúdame. Correcto, la respuesta es la C. 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1. Solamente. Respuesta cerdo. Esta pregunta, mira, te pide un verbo estructurado por un lexema y una desinencia. ¿Dónde presenta la vocal temática? Recuerda que la vocal temática es aquella que nos indique, aquella que nos indica las terminaciones. Que sus terminaciones son de primera conjugación, de segunda conjugación
o de tercera conjugación. ¿En cuál de esas podemos encontrar una de esas terminaciones? A ver, ¿qué me dices tú? O sea, ¿cuál de esas tiene evidente esta letrita que nos va a ayudar a saber a qué conjugación pertenece? ¿Cómo se presenta? Y recuerda que tiene que estar bien separada de las demás. O sea, no se combina con la desinencia. Así al ojo, o sea, perdón, lo que te salga, no te preocupes por... Y la respuesta es, mira, acá tienes saber, solo que hay un problema. Esa E, es verdad, me indicas que es de segunda conjugación, solo que hay un problema, que también es la desinencia, se combina. Entonces ya no puede ser. O sea, te pide que solo sea la vocal temática. Vocal temática quiere decir que solo nos indique que esté separado de la desinencia completa. Leí. Leí viene de leer. Esta ahí no me indica eso. Ya fue, es desinencia pura. Esta también es desinencia pura. Se combina con la vocal temática, pero no puedo considerarla porque tiene los dos a la vez. Dijo, peor, ¿no? En el caso de decir es peor. Dijo, dije. Ya fue. Esto viene de decir, termina en ir. No tiene la I. Amamos. Am. A. Acá está la vocal temática. Viene de amar. Esa es la respuesta. Sí, poco complicadita. Muy bien por ahí, los que han hecho. Caracteres, ¿qué pasó? Mira, esta pregunta vino de examen de admisión. Ya, lo de ARI, todavía no lo explico porque eso pertenece a la última parte del verbo. Solo que lo adelantamos hace rato. Espérate, voy a volver a explicarlo. Ya. Chicos, la respuesta acá. Según el criterio morfológico, el verbo es una palabra variable. La más que varía, porque varía 5 veces, te he dicho. Indique la opción que no presenta una flexión, un cambio del verbo. ¿Cuál no es un accidente o cambio del verbo, chicos? Recuerda que tiene 5 accidentes. Uno de esos no lo tiene. ¿Cuál es? Muy cierto. El verbo nunca posee el género. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. Años, a cada rato se repite. Ya, los verboides todavía no, porque si no vamos a morir. Creo que vamos a tener que hacer otra clase de verbo, ¿no? Mira. Modo indicativo. Dice, de acuerdo, ¿cuál tiene modo indicativo? Solita. 5. Modo indicativo. Ya te he dicho la frase para reconocerlo. Salí para que me diga, pero no me enseñó. Eso, Cristi. Angie, recuerda aplicar el método. Pero, ¿cuál es el método? Para indicativo es cierto que, y para subjuntivo, ojalá. Y ponlo antes del verbo.
A ver. ¿Qué dice lo demás? Lo demás no opina. Sí, pues. Lo demás no opina. Campeones. Si es muy indicativo, la frase ganadora es cierto que. Y eso le sumas el verbo. Entonces, no me llames es un imperativo. O sea que por gustes ni no mires. Me estás mandando. Esa no sería indicativo nunca. ¿Es cierto que quisiera ingresar? ¿Es cierto que quisiera ingresar o suena mejor? Ojalá quisiera. ¿Ves? Quédate conmigo es imperativo. Es cierto que eres mi gran amor. Esa es la respuesta. Muy bien, Angelo. Muy bien, Cristina. Es cierto que quisiera, no. Ojalá quisiera. No le leas con el ingresar, solo ojalá quisiera. ¿Ves? Ahí nomás. Fase verbal atributiva, que todavía no. Todavía no. Ya, a ver, ahí no. Ya, te pide. ¿Dónde encontramos modo subjuntivo? Vamos. En modo, te pide, señala la opción que tiene modo subjuntivo. Si no, acá es teoría, pues. ¿Cuál tiene modo subjuntivo? Vamos. 8. Ah, su Ángelo. En una. Melanie, no es la 6 hoy. Es la 8. Justo me lió. Y la respuesta es, Angie, vamos, Angie. Buena. Has hecho lo que algunos hubiesen hecho también, mira. Profe, ojalá tengan. Cumple, si es verdad, pero una pregunta, si tú lees la oración, amigos, tengan mucho cuidado. No les estás mandando. Ah, mira, ojalá viaje. Ojalá interpretó, no, ya se fue. Ojalá había trabajado, no, ya sé. Entre estas dos me queda. Pero de esas dos, la que me doy cuenta que este es un mandato. En cambio, acá no, es una posibilidad. Ojalá viaje. La respuesta es cerdo. Estuviste cerquita. Transitivos no. Transitivo no. Ya. No vino nada de aspecto. Ayer le puse las claves. Bien. ¿Continuamos? Aspecto perfecto, acabo. Imperfecto no acaba. Imperfecto a Bahía. ¿Sí? Perfecto con habré, el futuro. Next. Dejemos el aspecto. Vamos con el tiempo. Ya. Lo que te voy a enseñar es lo siguiente. ¿Sí? El tiempo en el verbo, pero de la manera del tiempo estructural. Tiempo estructural. Ya. El tiempo estructural en el castellano bonito que tú y yo manejamos puede ser un tiempo simple, un tiempo compuesto. ¿Cómo es esto, profesor? Un tiempo simple, un verbo puro. Profesor. En cambio, un tiempo compuesto nos va a decir que hay una perífrasis. ¿Cómo es esto? Hay la necesidad de un verbo auxiliar. Y se le puede añadir conectores. Ojo, es relativa. Y obligatoriamente, esto está en paréntesis porque puede estar como no puede estar. Y obligatoriamente tiene que estar un verboide. Profe, no sé cuáles son los verboides. Ya, te voy a enseñar en un rato. Así que llegamos a... Espero que lleguemos. Si no, vamos a hacer este tema en dos, ¿ya? Por ejemplo,
Amé. Los verbos auxiliares por excelencia son dos. El verbo haber y el verbo estar. Por excelencia son dos. Haber y estar. Entonces digo, amé. Yo amé. Con el verbo haber. Yo he. ¿Cómo dirías tú? En vez de decir amé, yo he. He. He amado. Muy bien. Acá no usé nexo, solo usé un auxiliar y un verboide. Ahora, lloramos. Chicos, lloramos. Nosotros estamos. ¿Estamos qué? Chicos, lloramos. Nosotros estamos llorando. Ahora, mira, voy a poner acá. Uno en futuro. Lloraré. El que el verbo haber y el verbo estar sean verbos auxiliares no deja de lado que haya otros. Un verbo auxiliar es el que ayuda nada más. Por ejemplo, profesor, yo lloraré. Profesor, yo voy. ¿Voy qué? Exacto. Yo voy a llorar. No sé si en tu día a día te has dado cuenta de que tú dices, profesor, ahorita estamos jalando, profesor, hubiésemos visto, profesor, vamos a perder, profesor, estamos jugando. O sea, tú haces verbos compuestos, solo que no te das cuenta. Entonces, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. En este último examen de admisión, vino verbos compuestos. Creo que sí te voy a hacer la sesión en dos, pero sé que nos vamos a trazar un tema. Un seminario, puede ser. Ahorita no puedo hablar mucho. Hay tiempo, hay tiempo. Sí, ¿no? Ya, un seminario de perífrasis verbal. De 8 a 10 de la noche. Voy a plantearlo con la MIS para hacer un seminario de perífrasis verbal, ¿ya? Recuerda, una perífrasis verbal generalmente está compuesta, esa perífrasis, vamos a ponerlo por este lado ya. Generalmente tiene un verbo auxiliar, repito, puede tener de frente un verboide, profe, no sé cuáles son los verboides, ahorita llegamos, o puede ser un verbo auxiliar. Eso de 10 de la noche suena interesante, ¿eh? Más un nexo, más un verboide. Un pequeño detalle. Cuando tú tienes un verbo compuesto o una perífrasis verbal, la carga semántica ya no está en el auxiliar, la carga semántica está en el verboide siempre. Por ejemplo, no, si yo digo voy a llorar, no se refiere de ir, se refiere a llorar. Esa es la carga semántica. Bien, chicos, esto lo explicaremos en un seminario más clarito. Ahora, existe también el tiempo cronológico. Es decir, que tiene que ver ya con el pasado, presente, futuro. Según la cronología puede ser pasado o pretérito, presente y futuro. Por ejemplo, profesor, amé, amo y amaré. Eso es todo. El tiempo en el verbo, chicos, el verbo no es cualquier cosa. El verbo tiene, mira, pretérito es del pasado, exacto. Existen los famosos tiempos del verbo. Y los tiempos del verbo se dividen para los tres. Tiempos del modo indicativo, tiempos del modo subjuntivo y tiempos del modo imperativo. Entonces, yo digo lo siguiente.
No voy a hacer esta teoría porque no preguntan en el examen de admisión, solo te voy a indicar rápido que, por ejemplo, el tiempo en el modo indicativo se divide en 10 tiempos. Mira, tenemos un presente, un pretérito indefinido, un pretérito imperfecto, un futuro imperfecto, un futuro condicional imperfecto. Todo basado en un tiempo simple. ¿A qué se refiere con un tiempo simple? Un elemento. Acá los tiempos estamos combinando los dos, el estructural con el cronológico. En el tiempo simple tenemos 5 tiempos. Y en el tiempo compuesto, como usas el verbo haber, tienes pretérito imperfecto, el pluscuamperfecto, el pretérito anterior, el futuro perfecto y el futuro condicional imperfecto. Repito, esto no pregunta. Solo te estoy indicando de que el verbo tiene muchos cambios en el tiempo. Y verifica que solo en el indicativo, en el modo indicativo, tenemos ya 10. Entonces, por eso se dice que el verbo es complicadito. Y en el modo subjuntivo, mira, subjuntivo, no sé qué pasó con la B, tenemos 6. Igual, hay un presente, un pretérito imperfecto, un futuro imperfecto, un pretérito perfecto, un pluscuamperfecto y un futuro perfecto. Pero tenemos 6. Y en el imperativo solo tenemos 1, que es en la segunda persona. Tanto en singular como en plural. Oye, oigan, ¿no? Ustedes oigan. Solo tenemos 1. Es decir, si tú estudias el verbo, eres un extranjero, te es complicado aprender el verbo por los tiempos, ya que vas a tener en total, ¿cuántos? Mira, 17 tiempos como se pueden usar el verbo. No todos se usan, es verdad, pero por lo menos los 10 principales siempre se usan. Bien. La intención no es indicar, no es enseñar el tiempo, los tiempos no es enseñar los 17 tiempos, pero sí que más o menos sepas de que tiene 17 cambios, ¿ya? En el tiempo. Podemos hacerlo tal vez en un seminario, repito, con perífrasis y tiempo, ¿está bien? Para que no nos quede tanto problema. Yo les enseño a hacer perífrasis y un poco reconocer los tiempos. Por el momento, si tienen alguna duda, es momento de que hables o calles para siempre. Yo sé que tienes dudas. Yo sé que tienes dudas de cómo hacer una perífrasis. De cómo hacer reconocer el pretérito por los cuamperfectos. Es normal, pero eso no preguntan. O sea, no preguntan en los tiempos, no preguntan. La perífrasis lo vamos a trabajar. Con relación al otro, el aspecto, el tiempo pretérito, el simple, compuesto. ¿Manejable? Ya, manejable. Tal vez como una ayuda para que no tengas tanto problema, es el siguiente, ¿ya? El tiempo compuesto equivale a un verbo nomás. Cuando es tiempo compuesto, todo ese compuesto equivale a un verbo. Por ejemplo, he amado es amé. Mariluz me dice, ¿qué es un futuro imperfecto? Mira, qué tan interesante es haber recordado el anterior punto. Mira. Mari, mira. Así nomás, grosso modo. Mira. ¿Recuerdas hace rato el aspecto? Se divide en dos, ¿no? Perfecto y imperfecto. Ya, tiene que ver con eso también. Entonces, si te pide un futuro imperfecto, yo hace rato te dije una cosa. Que imperfecto es cuando termina en aba, ia, aparte de indicar acción que no termina, acción no terminada. Pero ¿qué te dije en el caso del
¿Cómo reconocías que el futuro era imperfecto? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo reconocías que el futuro era imperfecto en el aspecto? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda por la fuerza. Oye, ¿cuándo te dije que el futuro en el aspecto era imperfecto? ¿Te acuerdas? Ya. ¿Es aquí? ¿Ves? Si el futuro tenía un elemento, era imperfecto. Entonces, mi pregunta sería, el futuro de un elemento, o sea, el futuro simple, es imperfecto. Dame un futuro simple, Angie. Es decir, un futuro de un elemento nomás, de una palabra. Cualquier futuro. Cualquier futuro. Un verbo en futuro con un solo elemento. Comeré. Caminaré. Exacto. Tiene un solo elemento, son imperfectos. Entonces yo digo lo siguiente. Profe, ¿en qué tiempo está? Está en futuro. ¿Y qué futuro es? Imperfecto. ¿Me entiendes? Es así de sencillo. Pero, profe, entonces, ¿y cómo sería un futuro perfecto? Ah, fácil. Un futuro perfecto es aquel que tenga lo que yo te dije. ¿Qué debe tener el futuro perfecto para reconocer que es perfecto? Solamente le sumas el haber. Entonces, ¿cómo sería con comeré en futuro? Con haber. Para mañana yo usa haber. Para mañana yo habré comido. Exacto. Ese es el futuro perfecto. Habré comido, habremos comido, este, ustedes habrán comido. Exacto, ese es el perfecto. Ese es el futuro perfecto. Y si tú no me crees, porque es normal que no le creas a los hombres, échale un ojo acá, mira. Mira, futuro imperfecto, un solo elemento, ¿ves? En cambio, mire el futuro perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, no? Acá se combina el aspecto con el tiempo. Prometo trabajarlo en un seminario para no perder mucho el tiempo que nos va a dar demorar esto, ¿ya? Lo que pasa es que estamos en un reposo, perdón, repaso, así violentón. Y no me puedo dar el tiempo de estar comiendo en clase. Mentira, no estoy comiendo en clase. Estoy preveyendo. Preveyendo. ¿Está bien? A ver, prever. Perdón, preveyendo. Proveyendo es. Estoy previendo enfermedades. Bien, gracias por la manzanita, Angie. O Cristín, perdón. Me pasó una manzana. Bien. Dejemos un ratito el verbo en la clasificación y vamos a las clases de verbo que también preguntan. Tenemos rapidito, mira, he puesto un resumen así violento. Empecemos. Verbos copulativos. Son los que provienen de ser, estar, parecer, permanecer. Generalmente son los tres primeros. Ojo, repito, estos no son verbos, son verboides, pero cuando yo digo verbo copulativo, a veces lo toman como sinónimos, ¿ya? O sea, perdóname. La forma de verboide la toman como el verbo. Es normal, sin embargo, hay que a veces ser específico, no, profe, eso no es un verbo, es un verboide. Entonces,
Un verbo copulativo son todos aquellos que provengan de ser, estar, parecer, permanecer, ¿ya? Y hay algo más. Debe tener atributo. Ya, un atributo es una cualidad, característica. Ejemplo. Por ejemplo, decimos, ¿no? Angie es. Una característica de Angie, le podemos poner ahí. Angie es romántica. Ya. Entonces yo digo lo siguiente. Chicos, verbo ser. La pregunta sería, ¿qué es romántica? ¿Y quién es la romántica? Angie. Bien, entonces yo digo, verbo copulativo. Y esto de acá es una cualidad, es un atributo. ¿Ves? ¿Cómo sé que tengo un verbo copulativo? Porque siempre aparece un atributo. Pongamos otro caso. Luis parece. Luis parece y le ponemos ahí Beneco. Entonces, ¿te fijas? El verbo parecer, ¿qué parece? Beneco. ¿Quién es el Beneco? Luis, profesor, verbo copulativo, característica, atributo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se le llama copulativo? Y es que lo que hace un verbo copulativo es unir. Copular significa de unión. Mi pregunta es, si yo digo, yo soy, ¿puedes dejar la oración ahí? ¿Se puede dejar la oración ahí? No, necesita algo más. Acá le puedes poner, yo soy bello, yo soy profesor, yo soy el que dicta, yo soy así. Puedes poner varias cosas, pero necesita algo. Eso que necesita se llama atributo. En cambio, el verbo predicativo es lo contrario, son aquellos que no son copulativos. O sea, cualquiera que no sea esta lista. Ser, estar, parecer, permanecer. Hay más, como ya ser, quedar, el resultar. Son los más usados. Los tres principales están acá. Entonces, cualquiera que no sea estos, va a ser predicativo. ¿Cómo es esto, profe? También se le llama no copulativos. Por ejemplo, digo, Angie mata. ¿Ya? Profe, pero tiene que matar algo. No, pero yo digo mata. Ya entiendo. O puedo decir también, Melanie roba. Ya, normal. O sea, no son los verbos, es verbo predicativo. ¿Le puedes poner un complemento? Claro que sí. Le podemos poner mata chanchos, mata, roba dinero. Ahora, por último, como son un semestral, tengan en cuenta esto ya. Por ejemplo, si yo digo, Angie está. Y digo, en uno. ¿Por qué este verbo estar es un verbo predicativo o también llamado no copulativo? ¿Quién me dice por qué este verbo estar aquí es un verbo no copulativo? Igual que esto. ¿Quién me dice? Porque no tiene atributo. En Puna no funciona como atributo. Excelente, mándame tu yape, por favor. Sí, excelente. Mira, como dice Melanie, este empuno es un complemento circunstancial del lugar, o sea, no es una característica de Angie. Sí refiere dónde está, pero no es una característica o atribución de Angie. Entonces, aquí no hay atributo. Si no hay atributo, por más que sea cualquiera de estos verbos, estoy ante un verbo predicativo. Ah, ya, lo entendía. Verbo copulativo tiene que tener esos verbos y aparte una atribución. Sí.
De lo contrario, verbos no copulativos o predicativos. Bien. Vamos al toque al verbo reflexivo. Bien, muchachos. A ver, pero para esto, antes le voy a pedir un minuto, espérenme un ratito, voy a sacar esto acá. Un ratito, espérenme. Pero muchachos, ahora sí. Lo que pasa es que me tomo un poquito de agua y bueno, estoy hecho de agua. Muchachos, vamos acá. Los verbos, estos verbos de aquí se llaman los famosos verbos pronominales. Por ahí puede venir la pregunta de examen de admisión, indique verbos pronominales. Ya. Son estos tres. Los reflexivos, los recíprocos y los cuasi reflejos. Se le dice pronominales porque van a tener un pronombre acompañando al verbo. En este caso, por ejemplo, digo, ¿no? Si digo, te lavas. Este es el pronombre, mira. Profesor, ellos se besan. Uy, caray, eso no. ¿No? O, si decimos no, nos quedamos. Ahora, verificar. Empezamos con el verbo reflexivo. Un verbo reflexivo es aquel que va a retornar la acción a quien lo va a realizar. Y en este caso, vamos a usar un reforzamiento, una palabra en nuestro cerebrito. Para recordar, vamos a usar el refuerzo así, a ti o a mí mismo. ¿Cómo es esto, profesor? Te lavas. Tú te lavas a ti misma. La acción la realizas tú y la acción retorna a ti. Es un verbo espejo, ¿no? Yo, por ejemplo, me rasco. La acción la realizo, ¿quién la realiza? Yo. ¿Y a quién recae? Recae en mí. Ese es un verbo reflexivo. Regresa a quien lo realiza. Me rasco, me lavo, me baño. En cambio, el verbo recíproco también retorna, pero retorna no a una persona, retorna a varios, entre los que lo realizan. Y acá va a haber un refuerzo. El refuerzo va a ser mutuamente. Por ejemplo, los novios se besan. Se besan mutuamente. O sea, uno besa y el otro también. Otro. Nosotros nos amamos. Nos amamos mutuamente. Profesor, los chicos se abofetean, se pelean mutuamente. ¿Ves? En cambio, el cuasi reflejo es uno donde, si bien el elemento realiza la acción, ya no la recibe.
por ejemplo, nos quedamos. La acción de quedarse la hacemos nosotros, pero la acción de quedarse no retorna. No como lavarse, no como besarse, ya no retorna a nosotros. Es una acción que no va a retornar. Entonces, por ejemplo, nos quedamos mutuamente, a mí mismo, no regresa. Cuasi reflejo. Otro. Por ejemplo, si digo, ¿no? Se fueron. Se fueron ya. Ellos regresan a la acción de irse, pero la acción de irse regresa. Terminamos. A ver, pero recuerda, tendría que ser nos terminamos. ¿Me entiendes allí? Porque tienes que poner un pronombre, o si bien va antes, o puede ir interno, ¿no? Porque así como pues te lavas, puede ser lávate. Y acá estaría el pronombre. Recuerda que al ser pronominal tiene que estar ese pronombre. El famoso métese, nos. Entonces, si digo, chicos, nos terminamos. Ayer mi novio y yo nos terminamos. Ah, nos terminamos mutuamente, porque él terminó conmigo y yo terminé. Ah, bacán, mutuamente. Profesor, ella se maquilla para la fiesta, se maquilla a sí misma. Reflexivo. Profesor, nosotros somos como pollos, nos escupimos mutuamente. O sea, uno escupió el otro. Profesor, Manuel se sienta. Mira, la acción de sentarse la hace Manuel, pero la acción de sentarse recae en mí. O sea, puede recaer sentarse en mí, o cae en la sien. Entonces, ahí también tenemos un cuarcirreflejo. Bien. Continuamos. Verbo personal, verbo impersonal. Verbo personal, verbo impersonal. El personal tiene sujeto, el impersonal no tiene sujeto. Aburro esto. A ver, por ejemplo, ¿no? Si digo, soy de Lima, soy pituco, tengo clase, tengo nivel. Oye, soy pituco, soy de Lima, tengo clase, tengo nivel. La pregunta es, ¿hay sujeto o no hay sujeto? ¿Qué me dicen? ¿Mm? Apúrate. ¿Ya? ¿Cuál sería el sujeto? Salón, ¿cuál sería el sujeto? Yo. El sujeto es yo en todos los casos. Es un sujeto tácito. Entonces, personal. ¿Ves? A su vez, puedo hacer una cosa, ¿no? Me gusta tu mano. Chicos, me gusta tu mano. ¿Quién realiza la acción de gustar? ¿Quién realiza la acción de gustar? Yo. La mano, ¿no? Exacto. Ese es el sujeto. Sujeto, prédica. Entonces yo digo lo siguiente. Si tiene sujeto, así sea tácito, es personal. En cambio, si no tiene sujeto, es impersonal. Los verbos sin sujeto pueden ser los de clima. Por ejemplo, me digo, ¿no? Llueve mucho. Graniza demasiado. Pueden ser verbos que no reconozcan un sujeto directamente. Por ejemplo, hace frío. ¿Quién hace frío? Pueden ser verbos que nos indiquen existencia, con el verbo haber, cambiado por el verbo existir. Por ejemplo, había niños. Recuerda que ese verbo había es como decir existían niños.
Este es un datazo. Si el verbo haber se cambia por existir, siempre es impersonal. Llueve mucho, hace frío, había niños, ocurren cosas. Estos verbos, ocurrir, llover, hacer, no siempre tienen un sujeto que lo realice. Entonces ya son impersonales. Bien, estamos terminando, chicos. Sí, estamos ahí a tiempo. Verbo regular y verbo irregular. Ya. Mira, la teoría básica es que usan la misma raíz los regulares y los irregulares varían raíz. Por ejemplo, yo amo, amas, amamos. Verifico yo, profesor, de que la raíz en todo es am. Entonces, regular. En cambio, irregular, varía. Por ejemplo, el verbo decir. Digo, dices, decía. Ya me di cuenta que el verbo se chorreó. Pues. Digo, mira, en el caso de decir, digo, di es la raíz. Dices, la raíz es dis. Decía, des. Ah. Cambió la raíz tóxicamente. Irregular. Ah, ya, profesor. O sea, se mantiene la raíz y no se mantiene la raíz. Ya, la técnica. Hay una técnica mortal. Método. El método va a ser el siguiente. Añadir o a la raíz. Ese es el método para los dos. Por ejemplo, yo tengo cantar. La raíz es can. Añades la o. Canto. Tiene sentido. Entonces es regular. ¿Por qué regular? Porque canto existe. En cambio, digo, poder. Verbo poder. La raíz de poder es pod. Le sumas la o. Podo. ¿Existe? Esto no tiene sentido. Sin sentido. Entonces, si no tiene sentido, es irregular. Ah, profesor, o sea, es una técnica, claro. Tú me dices cualquier verbo. Por ejemplo, a ver, dime cualquier verbo, el que tú quieras. Suéltalo y yo elijo cualquiera. Vamos, campeones. Cualquier verbo, el que se te ocurra. Jugar. La raíz es... Siempre la raíz va a ser, cuando tú le quieres ar, ir. En este caso, jugar, la raíz es ju. Aumenta so. Lees lo que dice acá. Acá no dice jugó. Según lo que tú vas a leer, sin la acentuación, sin la tilde, acá dice jugo. Jugo, ¿existe como verbo? No, entonces irregular. ¿Ya? Lees con el acento. Y si tú no me crees, yo juego, tú juegas. Otro verbo, el que tú quieras. El que tú desees. Uno es una. Enamorar. Quitas ar, enamoro.
regular. ¿Ves? Verbo, pensar. Quitas ar. Ojo, acá dice penso. Entonces, penso no existe. Irregular. ¿Ves? Espero que lo hayas entendido. Y si no quieres hacer eso, lo único que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Vas a tener que jugar. Por eso yo pienso, tú piensas, nosotros pensamos. Ah, cambió. Irregular. Lo que te di solamente es para que sepas. Chicos, y por último termino aquí. Estar es regular y irregular. ¿Qué dices tú? Está regular y irregular. Regular. A ver. ¿Por qué? ¿Le añadiste la o has conjugado? Yo sé, Melanie, que tú has hecho lo siguiente. Yo estoy, estás, estaba, estuve, estuviste, estábamos, estarán. Profe, se mantiene esto, la raíz. Ya, pero con el método esto tiene sentido como... No, ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Y es porque es irregular. Ahora, la explicación. ¿Por qué es irregular? Sí, es verdad, tiene la misma raíz. Y es que falta un concepto más. Que como estás en APU te decimos. No solamente un irregular varía la raíz, sino que también puede ser o desinencia. No entiendo, profesor. O sea, puede cambiar también en la flexión. En este caso, el cambio está acá. Hoy, V. Esos cambios no lo tienen todos. Esto te lo voy a explicar en el seminario más claro, ¿ya? Pero por el momento, si quieres tú ingresar así, usa mi método, no te va a fallar. Usas la O, tiene sentido regular. Si no tiene sentido, irregular. Vamos terminando porque el tipo me mata. Terminamos con este verbo. ¿Y qué te parece si dejamos para el seminario verboides, perífrasis y, bueno, parte de los tiempos verbales, que no preguntan, pero hay que indicarlo, ¿no? Mira, verbos transitivos, verbos intransitivos. El transitivo tiene objeto directo. El intransitivo no lo tiene. Profe, ¿cómo reconozco que lo de? Ya, acá está. Hace la pregunta, ¿qué o a quién más verbo? Reemplazo puede ser con una E o dos E, no hay problema. La, los, lolas. Y tercer método, pasa a la voz pasiva. Pero no entiendo, ya mira. Te presté dinero. Este es el verbo. Pregúntale. ¿Qué presté? Dinero. Profe, si cumple. Ya, eso de, no. Para el segundo método. Reemplazo por la, los, lolas. Dinero equivale a masculino singular. Corresponde a un lo. Ese lo vas a poner antes del verbo. Te lo presté. Si cumple, ya, eso de arranque. Ahora sí, eso de. Con el segundo método, suficiente. Ya no te quiero. Chicos, ¿cuál es el o de acá? En la segunda. Ya no te quiero. ¿Cuál es el o de? En ya no te quiero. Usa las preguntas. Vamos. Correcto. La pregunta que usaste, ¿cuál fue? ¿A quién quiero? ¿A quién? ¿A quién? En este caso no quiero. Porque no le cambia todo. Bueno, ¿a quién no quiero? Y la respuesta no da a ti. Pero no está el a ti. Pero como pronombre está el equivalente. Que sería el ti. Ahora, la lolas, ya no la quiero, ya no lo quiero, ya cumple,
Usa el tercer método. El tercer método va a ser así. Este T es un tú y lo llevas a que reciba la acción. Sería, tú no eres querido. Cumple. Entonces, sí es un OD. A Kevin no lo aman. Chicos, el OD. Vamos. Kevin. Exacto, desde A. El OD se usa desde A. ¿A quién no aman? A Kevin. Profe, lo cambio por lo. No lo aman. Profe, pero este es lo. Sí, es verdad. Apareció 2 veces el lo cual quiere decir que hay duplicación. OD, OD. Si tu verbo tiene OD, es un verbo transitivo. En cambio, si no tiene OD, es intransitivo. Juan le escribió a Juana. Te voy ayudando. ¿A quién le escribió? A Juana. Profe, es un OD. No lo puedes cambiar por los lolas. ¿Eh? Juan la escribió. Pasiva. Juana fue escrita. No, no cumple. Esto de acá no es un OD, es un OI. No te he enseñado todavía, pero te voy indicando que comparten la misma pregunta. Y este le siempre se usa para OI. Eso te lo expliqué en pronombre. Conclusión. ¿Qué a quién? Más verbo o de reemplazo por los lolas. Y el tercer método, uso de la voz pasiva. Verbo transitivo tiene objeto directo. Verbo intransitivo no lo tiene. Culmino con esto y bueno. Acá también el tipo de verbo. Esto ya lo vimos. Solamente lo voy a indicar otra vez. Verbo defectivo no se conjuga en todos los tiempos. El no defectivo sí se conjuga en todos los tiempos. No entiendo, profe. Por ejemplo. Ocurrí. Ocurriste. ¿Se puede decir tú ocurriste? ¿Yo ocurro? ¿Nosotros ocurrimos? ¿Ah? No se puede, solamente se puede en la tercera persona. Ocurrió, impersonal. Tiene defectos en su conjugación. A eso voy. Suceder. ¿Yo sucedo? ¿Tú sucedes? Tiene defectos. Atañer. Incluso los propios impersonales llover. Yo lluevo, no se puede. Atañamos. ¿Ah? Entonces, los verbos defectivos tienen problemas en su conjugación. En cambio, los no defectivos como cantar, canté, cantamos, tiene todo normal. Termino con el simple compuesto que ya te había explicado hace rato. El simple es de una sola raíz. Por ejemplo, lloro. Y el compuesto tiene la formación de la perífrasis. En este caso, he llorado en pasado. Y puede ser, en futuro, habré llorado. ¿Qué nos va a quedar pendientes? O también lo puedo hacer, pero vamos a terminar. ¿Qué tiempo nos queda? 3 minutos. Ya, le voy a explicar. En los últimos 3 minutos. Miren. Una vez que terminamos las clases de verbos, existen los verboides o formas no personales. Repito, son verboides, pero no son verbos. Son lo más parecido a ellos. ¿Cuáles son los 3 verboides? Escucha, Luis. Infinitivos, participios y gerundios. Profe, ¿cómo lo reconozco? Vamos a indicar nada más cómo son, ¿ya? Después hacemos las funciones. Los infinitivos van a ser los que nos van a acabar en ar, er, ir. Por ejemplo, llorar. Recordar que si termina en ar, se le considera de primera conjugación al verbo que salga. Er, perder. Ir, decir. Acá tienen los infinitivos.
termina en ar, er, ir. Los participios son los verboides que terminen en ado, ido, so, to, cho. Por ejemplo, de amar, amado, de perder, perdido, de concluir, concluido y también concluso. De escribir, escrito. De decir, dicho. ¿Ves? Y también existen los que terminan en ante, ente. Como amar, amante, latir, latente. Chicos, hay una clasificación. Los que terminan en ad oído son participios regulares y los que terminan en sotocho son irregulares. De esto hablaremos la próxima semana. Solo me interesa que te grabes esto. Infinitivo. Termina en ar, er, ir. Participio. Ad oído, sotocho, ante. Y los gerundios terminan en ando, yendo, yendo. Por ejemplo, amando, perdiendo, destruyendo. Todo tiene que venir de acciones. ¿Ah? Porque nunca falta el salvaje que me dice, bueno, profesor, Omar. Cállate. Omar, ¿qué tiene que ver con infinitivo? No, nada. Entonces, muchachos, quedaría pendiente solamente un seminario de verboides, un pedacito de verboides, perífrasis que es necesario para entender verboides, ahí vamos a aprender eso. Y bueno, los tiempos verbales mínimamente podría explicarlo porque no pregunta. Y solamente esos 3 puntos, ¿ya? Sobre todo verboides y perífrasis verbales. Bien, vayan a la práctica que ya está fácil con toda esa teoría que tiene. Y nada, hay que seguir estudiando y vamos para adelante como elefante. Un abrazo para todos ustedes en sus casas.